Estaba sentada en silencio, bien tiesa, en la primera banca del templo de San Francisco, aquí en Morelia. Traía puesto mi vestido negro de siempre, ese que ya se me pega al cuerpo, y un rebozo delgadito y sin color que apenas me alcanzaba a tapar los hombros. Ya ni sé cuántas veces me he puesto esta misma ropa, pero nunca la había sentido tan pesada como ese día. Las manos me temblaban mientras apretaba mi viejo rosario. Las bolitas de madera ya estaban bien lisas, de tanto que les he rezado a lo largo de los años. Sentía como si algo me aplastara el pecho, y cada vez que jalaba aire, me dolía hasta el alma. Hoy era el día de decirle adiós a Mateo, mi hijo, el niño al que le dediqué mi vida entera para quererlo, para cuidarlo de todo mal. El sonido de las campanas de la iglesia se escuchaba por todos lados, y cada toque, tan hondo y tan triste, parecía que me rompía algo por dentro. Se mezclaba con los rezos bajitos de la gente que llenaba las bancas de madera vieja a mi alrededor. El olor a incienso y a nardos blancos flotaba en el aire, revuelto con el aroma de la cera de las velas que se estaban quemando. Ese olor, que a veces consuela, ahora nomás me dejaba sin aire, como si me faltara el resuello. No me animaba a levantar la cabeza. La tenía agachada, nomás mirando mis zapatos viejos y gastados. Me daba miedo que si volteaba para arriba, iba a ver otra vez el ataúd de Mateo, puesto justo en medio del altar, cubierto de flores blancas. Esas flores las trajo la familia Castillo, la familia de Sofía, mi nuera. Flores muy bonitas, sí, pero frías como la mirada de ellos. Sofía estaba ahí, paradita junto al ataúd, con la espalda bien derecha y los ojos secos, sin soltar ni una sola lágrima. Traía un vestido negro de esos caros y un chal de seda que brillaba un poquito con la luz de las velas. De vez en cuando se acomodaba el chal con un movimiento delicado, como si estuviera actuando en una obra de teatro, haciendo un papel que se había aprendido muy bien. Yo la miraba y sentía un nudo en la panza. Esa no era la mujer que Mateo quiso tanto alguna vez, la que le robó el corazón. Ahora nomás estaba ahí como una extraña, sin una pizca de dolor en su cara. Sus papás, don Arturo y doña Isabel, andaban muy ocupados saludando de mano a todos los que llegaban, dando el pésame mientras sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuvieran revisando si faltaba alguna persona importante por llegar a la misa. Yo los veía, pero ya no tenía ni fuerzas para hacerles caso. Mi mente nomás daba vueltas y vueltas pensando en Mateo, mi niño, que ahora estaba ahí quietecito en esa caja fría. Lupe, mi vecina y amiga de toda la vida, estaba sentada a mi lado y se me acercó para decirme al oído: «Elena, ¿quiere un poquito de agua?». Su voz era suavecita, llena de preocupación. Yo nomás moví la cabeza diciendo que no, sin poder hablar. Sentía que me ardían los ojos, pero me aguanté. No quería llorar enfrente de toda esa gente. No quería que me vieran débil, que sintieran lástima. Pero la verdad es que ya había llorado hasta quedarme seca días antes, cuando me dieron la noticia. Me dijeron que a Mateo le había caído encima un coche en su taller, que el elevador hidráulico había fallado. ¿Un accidente? Eso fue lo que dijeron en el reporte. Pero mi corazón, el corazón de una madre, no se lo creía. Algo no me cuadraba en esa historia. Podía sentirlo en los huesos, pero no sabía qué era. El padre empezó a hablar, y sus palabras de despedida se escuchaban por toda la iglesia, mezclándose con el sonido triste del órgano. Yo oía, pero no escuchaba. Cada sonido era como un cuchillo que se me clavaba en el corazón, una y otra vez. Los amigos de Mateo, los muchachos que trabajaban con él en el taller mecánico, pasaron uno por uno a dejar coronas de flores blancas. Agachaban la cabeza con los ojos rojos. Se notaba que lo querían bien. Los miré y me acordé de cuando eran unos chamacos que se sentaban en la cocinita de mi casa, riéndose y bromeando con Mateo sobre los motores y las carreras. Y el corazón se me hizo chiquito otra vez. Mi hijo tan trabajador y tan bueno, que levantó ese negocio desde cero, ahora ya no era más que un recuerdo en la mente de todos. Cuando la gente empezó a moverse para llevar el ataúd al panteón municipal, el cielo de repente se puso negro, como si también estuviera de luto. El viento sopló bien fuerte, un viento helado que me desacomodó el velo. Quise arreglármelo, pero las manos me temblaban tanto que no pude. Caminé pegada al grupo, con los pies tan pesados como si la tierra me estuviera jalando para abajo,
como si cada paso fuera una lucha para no caerme ahí mismo. Quería gritar su nombre, quería sacar a Mateo de esa caja, quería abrazar a mi hijo una última vez y decirle cuánto lo quería, pero nomás podía caminar callada, aguantándome el dolor en silencio, mordiéndome los labios para no soltar un quejido. Al llegar al panteón, el sonido de la primera palada de tierra sobre el ataúd sonó bien seco, un golpe sordo que retumbó en todo el lugar. Ese ruido fue como un martillazo directo a mi corazón. Me persigné como por instinto, y las lágrimas por fin salieron, nublándome la vista. Ya no podía ver bien, nomás veía la imagen borrosa de la caja de madera, mientras la cubrían poco a poco con la tierra colorada de aquí, de Michoacán. Mateo, mi niño, al que crié con tanto esfuerzo, el que me abrazaba cada día de las madres, ahora se había ido para siempre. Quise gritar, pero sentía la garganta bien apretada, como si tuviera un nudo que no me dejaba respirar. Ningún sonido me salía de la boca. De repente el celular que traía en la bolsa de mi falda vibró. Hizo un sonidito, un bip chiquito, pero en el silencio del panteón se escuchó como si fuera un trueno. Me asusté, pensando que a lo mejor alguien se había equivocado de número. Con las manos temblando saqué el teléfono. La pantalla se prendió con un mensaje de un número que no conocía. Lo leí y sentí que el mundo se paraba en seco. «Mamá, soy yo. Estoy vivo». No le creas a ella. Me quedé tiesa, helada. El corazón me empezó a latir bien fuerte, como si se me quisiera salir del pecho. Apreté el celular con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma de la mano. Levanté la vista hacia el hoyo en la tierra, donde la cara de Mateo ahora era nomás una sombra borrosa debajo de los montones de tierra. Mi hijo, ¿cómo era posible? Mateo ya no estaba. Yo misma vi cómo bajaban el ataúd. Entonces, ¿de dónde había salido ese mensaje? ¿Quién lo había mandado? ¿Y por qué? Justo en este momento, cuando estaba parada enfrente de la tumba de mi hijo, me quedé paralizada, con la mirada fija en el hoyo, sin poderme mover, sin poder hablar. En mi cabeza se hizo un remolino. Puras preguntas que daban vueltas y vueltas sin encontrar respuesta. Lupe me movió suavecito del brazo. Su voz se oía preocupada. «Elena, ¿está usted bien?» Le dije que sí con la cabeza, sin pensar, y guardé rápido el teléfono en la bolsa, como si me diera miedo que alguien lo viera. No quería que nadie supiera. No quería que nadie me preguntara. Ese mensaje fuera de verdad o una broma de muy mal gusto. Era mi secreto. Por ahora, la gente se empezó a ir, dejándome sola con las coronas de flores blancas y el olor a tierra mojada. Sofía se me acercó. El ruidito de sus tacones se escuchaba en el camino de piedra. «Suegra, cuídese mucho, por favor», dijo con una voz fría como el hielo. Su mano me tocó el hombro, pero fue un roce rápido, como si le diera cosa tocarme por mucho tiempo. La seguí con la mirada y vi a don Arturo, que me echó una mirada fría y filosa antes de darse la vuelta para decirle a su hija que recogiera las coronas que quedaban. Tenían prisa, como si se quisieran ir de ahí lo más rápido posible, como si tuvieran algo más importante que hacer que despedir al que fue su yerno. No dije nada, nomás me quedé ahí parada, sintiendo cómo la soledad me abrazaba como una cobija pesada y húmeda. El cielo empezó a soltar una llovizna, de esas que calan hasta los huesos. Las gotitas caían y se mezclaban con la tierra fresca sobre la tumba de Mateo. Seguí con la vista a la gente que se iba con los zapatos llenos de lodo y los rebozos empapados. Llovía, pero yo no sentía frío. Mis lágrimas también se revolvieron con la lluvia, cayendo en silencio, como si fueran parte de esa misma agüita triste que caía del cielo. Regresé a la casa vacía. Empujé la vieja puerta de madera y el rechinido seco se escuchó como un saludo triste, un lamento largo. Una corriente de aire húmedo y con olor a guardado me pegó en la cara. Era el olor de los viejos tiempos, de los años que una vez pensé que nunca se iban a acabar. Entré, con los zapatos enlodados, dejando huellas en el piso de madera gastado. Me quité el rebozo empapado y lo colgué en el perchero viejo de la pared, justo donde Mateo siempre colgaba su chamarra llena de grasa del taller. Me quedé ahí parada, mirando todo, sintiendo como si la casa también suspirara conmigo. Estaba callada, fría, como si también supiera que algo muy importante le faltaba.
La mesa larga del comedor, donde tantas veces comimos frijoles de la olla, estaba cubierta con una capita de polvo. Las sillas de madera estaban desacomodadas, sin nadie que se sentara en ellas desde hacía mucho tiempo. Me acordé de las noches en que nos juntábamos todos, el ruidito de los platos, la risa de Mateo contando sus historias del taller, de los motores que había arreglado. Ahora nomás quedaba un silencio que te aplastaba, que amenazaba con comerme entera. Fui a prender la lamparita de la mesa. Su luz amarilla y débil se pintó en la pared, alumbrando la foto de la familia que estaba colgada chueca. En la foto yo estaba joven, con el pelo todavía negro, sonriendo junto a mis 2 hijos. Mateo con una sonrisa grandota, sus ojos brillando como si se quisiera comer el mundo. Y Javier, más chiquito, pegado a su hermano, con una sonrisa tímida pero que se sentía calientita. Verlos me apretó el corazón. Esas sonrisas ya nunca las iba a volver a ver juntas. Me dejé caer en el sillón viejo. La tela gastada y rota me rozó la mano, pero no me importó. Cerré los ojos, y como una cascada, los recuerdos se me vinieron encima, arrastrándome a esos días que una vez creí que nunca iban a terminar. Vi la cocinita, la leña ardiendo con su lumbre rojiza en el fogón, la olla de caldo hirviendo, el olor a epazote y a frijoles llenando todo el aire. Mateo y Javier corrían por la sala. Sus risas se escuchaban por todos lados, jugando a las luchitas con unas máscaras viejas que yo misma les había cosido. «Mamá, Mateo me está haciendo una llave que no se vale», gritaba Javier con la cara toda colorada, mientras Mateo nomás se reía a carcajadas y corría a abrazar a su hermano. Yo los miraba desde la puerta de la cocina con el corazón calientito, como la lumbre de la estufa. Me acuerdo como si hubiera sido ayer el primer día que vi a Javier. Ese día fui al templo de San Francisco a rezar, como todos los domingos. En un rincón, hasta atrás, acurrucado junto a una columna de cantera, vi a un niño bien flaquito, con la ropa rota y sucia, abrazando un libro de estampitas viejo y deshojado. Estaba hecho bolita. Sus ojos se veían vacíos, tristes, como si ya no esperara nada de nadie. Pero cuando me miró, vi una lucecita, una chispita chiquita, como si me estuviera pidiendo ayuda sin palabras. No lo pensé mucho. El corazón me ganó. Nomás me arrodillé a su lado y le puse la mano en el hombro. Su piel estaba fría. «¿Quieres venir conmigo?», y le pregunté con la voz más suavecita que pude. El niño nomás movió la cabeza diciendo que sí, sin hablar. Pero su manita chiquita y helada se agarró fuerte de la mía, como si tuviera miedo de que lo fuera a soltar. Cuando llegué a la casa con Javier, Mateo, que en ese entonces tenía 10 años, salió corriendo a la puerta, viendo con curiosidad al niño que no conocía. «¿Y este quién es, mamá?», preguntó ladeando la cabeza. «Este es tu hermano, Mateo», le dije, y sentí un nudo en la garganta. Mateo se quedó viendo a Javier un ratito, de arriba a abajo. De repente le sonrió de oreja a oreja y le agarró la otra mano. «No te preocupes, yo te voy a enseñar a arreglar bicis». «¿Quieres?». En ese momento, en ese preciso instante, supe que había hecho lo correcto. Javier no era nomás un niño huérfano que encontré en la iglesia. Desde ese día se había vuelto parte de mi familia, un pedacito de mi corazón que yo no sabía que me faltaba. Los dos crecieron juntos, como 2 ramas de un mismo árbol que se enredan y se hacen fuertes la una a la otra. El patio de atrás de la casa siempre estaba lleno de sus risas, de sus peleas por ver quién corría más rápido o quién era mejor para jugar al fútbol con una pelota de plástico. Y en las noches de Navidad, los 3 nos sentábamos en el suelo, alrededor del pinito chiquito que adornábamos con esferas de vidrio soplado que comprábamos en el mercado de dulces. Mateo siempre se peleaba por poner la estrella de latón en la punta, mientras Javier colgaba con mucho cuidado cada esferita, con miedo de que se le fuera a caer y a romper. «Mamá, ¿este año vamos a hacer buñuelos con piloncillo?», preguntaba Mateo con los ojos brillando de la emoción. Yo le decía que sí con la cabeza, aunque sabía que me iba a tener que quedar despierta hasta tarde para amasar, estirar la masa y freírlos en el cazo. Pero no más por ver a mis 2 hijos sonreír, por ver sus caritas de felicidad. Yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera.
Esos recuerdos son los que me mantenían a flote ahora que todo era oscuridad. Esos momentos de luz eran lo único que me quedaba de la vida que se me fue de las manos. La vida donde mis 2 hijos estaban juntos, sanos y salvos, bajo mi techo. Cada rincón de la casa me gritaba sus nombres. Cada objeto me contaba una historia de ellos. Y el dolor se sentía más grande, más hondo, casi insoportable. Era una tortura dulce, recordar lo feliz que fui y saber que esa felicidad ya no iba a volver nunca más. Luego el tiempo pasó volando. Como siempre pasa cuando uno es feliz, se va sin que te des cuenta. Javier creció y se volvió un muchacho muy listo y muy trabajador. Se la pasaba estudiando y ayudando en la casa, y al final, tanto esfuerzo valió la pena. Se ganó una beca para irse a estudiar ingeniería a una universidad en Estados Unidos, bien lejos de aquí. La noche que se fue, me acuerdo que me quedé parada en el patio de atrás, viendo cómo Javier abrazaba bien fuerte a Mateo. Mi Mateo, tan grande y fuerte, estaba llorando, aunque se hacía el disimulado para que no se le notara. Vete, hermanito. Échale muchas ganas al estudio. Y cuando seas un ingeniero importante, no te olvides de volver a vernos, a mamá y a mí, le dijo Mateo con la voz quebrada, pero tratando de que le saliera firme. Yo me quedé ahí, abrazándolos a los 2, sintiéndome orgullosa y triste al mismo tiempo. Era un sentimiento raro, como si el corazón se me partiera en 2, una mitad feliz por Javier y la otra mitad triste por la despedida. Cuando Javier se fue, la casa de repente se sintió bien vacía. Se oía un silencio que antes no estaba. Nomás quedamos Mateo y yo, apoyándonos el uno en el otro para no sentirnos tan solos. Mateo, mi niño, se convirtió en un hombre. Se hizo un mecánico de primera, de los que tienen un don en las manos para arreglar lo que sea. Con mucho trabajo y sacrificio, levantó su propio taller mecánico. Empezó con un terrenito y láminas, y poco a poco lo fue haciendo grande. Taller Mecánico El Veloz, le puso. Le iba muy bien. La gente lo buscaba mucho porque era honrado y muy bueno en su trabajo. Todavía me acuerdo de las veces que llegaba a la casa, cansado pero contento, contándome de los motores que había desarmado y vuelto a armar. Mamá, un día de estos te voy a comprar una camioneta nueva para que ya no andes batallando en el camión, me decía con la voz llena de planes. Yo nomás sonreía y le decía, a mí me basta con que tú estés bien, mijo. Pero entonces, un día, Mateo conoció a Sofía, la hija de la familia Castillo, una familia de mucho dinero y poder, dueños de varias refaccionarias en la región. La primera vez que la trajo a la casa, hice todo lo que pude para recibirlos bien. Preparé las corundas que tanto le gustaban a Mateo. Puse el mantel bonito en la mesa. Pero Sofía nomás arrugó la nariz cuando vio las paredes sin enjarrar y dijo con una voz bien fría, «¡Qué chiquita es su casa!». Yo sonreí a la fuerza, pero sentí una punzada en el corazón. Mateo se quedó ahí parado, sin decir nada. Nomás agachó la cabeza como si le diera vergüenza la casa humilde de su mamá. Desde ese día, la distancia entre Mateo y yo se fue haciendo cada vez más grande. Ya venía menos a la casa los fines de semana. Siempre estaba ocupado. Que una junta, que un negocio nuevo con su suegro. Cada vez que venía, Sofía lo acompañaba. Y yo veía cómo mi hijo iba cambiando. Se volvió más callado, más distante. Sus ojos, que antes brillaban cuando hablaba de coches, ya no brillaban como antes. Las llamadas de don Arturo y doña Isabel, los papás de Sofía, empeoraron las cosas. Empezaron a meter a Mateo en negocios de compra y venta de autos, en planes de los que yo no entendía nada. Una vez, sin querer, escuché una llamada de doña Isabel. Su voz era cortante, filosa. «Esa señora de pueblo que va a saber de negocios. Mejor que no se meta». Me quedé ahí, apretando el teléfono, pero no dije nada. No quería poner a Mateo en una situación difícil. Yo nomás quería que mi hijo fuera feliz. Pero sentía que lo estaba perdiendo, que me lo estaban arrebatando. Temprano por la mañana, el canto del gallo del vecino rompió la neblina que todavía tapaba la callecita de tierra. Abrí los ojos, pero sentía como si no hubiera dormido nada en toda la noche. Tenía unas ojeras bien marcadas, los párpados pesados, como si alguien me hubiera puesto piedras encima. El cuerpo me dolía. Cada paso que daba era lento,
como si estuviera arrastrando una vida de puro sufrimiento. Me paré enfrente del espejo del ropero. Miré mi cara. Las arrugas se veían más hondas, los ojos nublados por las lágrimas y por no dormir. Me pregunté a mí misma, ¿desde cuándo la mujer fuerte que había criado sola a 2 hijos se había vuelto tan frágil? Pero luego moví la cabeza, diciéndome que tenía que levantarme, por Mateo. No podía dejarme caer, se lo debía a él. Abrí la puerta de madera y salí al patio. El cielo todavía estaba gris, nublado. El aire fresco me pegó en la cara, trayendo el olor a tierra mojada de la lluvia de anoche. Lupe, mi vecina de toda la vida, estaba barriendo las hojas de su patio al otro lado de la calle. Cuando me vio, se detuvo, recargándose en la escoba, y me gritó: «¡Elena! ¿Pudo dormir algo? Se ve muy cansada». Su voz estaba llena de preocupación, como la de una hermana de verdad. Yo nomás le dije que sí con la cabeza, tratando de sonreír un poquito, pero sentí un nudo en la garganta y no pude decir nada. Quería correr y abrazarla, contarle todo, hablarle del mensaje tan raro que recibí ayer en el panteón, de las dudas que me estaban comiendo por dentro como un ácido. Pero me dio miedo de que si hablaba, todo se iba a complicar más, o peor, que iba a descubrir algo para lo que no estaba preparada, una verdad que no pudiera soportar. Justo en ese momento, el celular que traía en la bolsa de mi delantal vibró. Un sonidito chiquito, pero que hizo que mi corazón diera un brinco. Lo saqué con la mano temblorosa y prendí la pantalla. Otra vez el número desconocido. El mensaje era corto, pero me dejó helada. «No comas ni bebas nada que te den. Quieren que te quedes callada para siempre». Me quedé paralizada enfrente de la reja de mi casa, como si los pies se me hubieran pegado al suelo. La mano me temblaba sin control, leyendo una y otra vez cada palabra, como si al leerlas muchas veces fuera a encontrar una explicación lógica. Pero entre más leía, más confundida y asustada me sentía. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué querían que me quedara callada para siempre? ¿Y la persona que me mandaba estos mensajes? ¿Qué sabía de Mateo? ¿Qué sabía de la muerte de mi hijo? Todavía estaba ahí parada, con el celular apretado en la mano, cuando un coche negro y bien brilloso, de esos que nunca se ven por esta colonia, se paró enfrente de mi casa. La puerta se abrió y se bajó Sofía, y detrás de ella su mamá, doña Isabel. Venían vestidas impecables, de negro, pero como si acabaran de salir de una revista de modas. Sofía traía una canasta con pan dulce, de ese de panadería fina, y doña Isabel una cafetera de metal que soltaba un aroma a café recién hecho que se esparció por todo el aire. Sofía sonrió, pero su sonrisa era tan falsa que me dio un escalofrío. «Suegra, le trajimos un panecito para que desayune y se sienta mejor», dijo con una voz dulce pero bien fría. Doña Isabel se metió en la plática con su voz chillona. «Así es, Elena. Una mujer de su edad necesita algo dulce para no estar triste. Tómelo como un detallito de nuestra parte, para que vea que nos preocupamos por usted». Las miré, sintiendo como si una víbora se me estuviera retorciendo en la panza. El mensaje de hacía un momento todavía me sonaba en la cabeza. «No comas ni bebas nada que te den». Era una advertencia clara, como el agua. Las invité a pasar, aunque la verdad no quería, pero es la costumbre. En la sala, los muebles viejos de madera hicieron que Sofía arrugara la nariz con disimulo, mientras que doña Isabel paseaba la mirada por todo el cuarto, como si estuviera calificando cada rincón de mi humilde casa. Pusieron la canasta de pan sobre la mesita de centro y la abrieron. El olor dulce, a mantequilla y azúcar, se esparció por el aire, pero para mí olía a mentira, a veneno. Sofía agarró un cuernito, el que sabía que era mi preferido, y me lo acercó. Su voz seguía siendo dulce como la miel, pero sus ojos estaban fríos. «Pruebe, suegra. Está delicioso». Escogí el que a usted le gusta. Miré el pan en su mano. El corazón me latía bien fuerte, casi podía oírlo. El mensaje era una advertencia, una alarma sonando en mi cabeza, y no me atrevía ni a tocarlo. Sonreí a la fuerza, tratando de que no se me notara el miedo. «Gracias, hija. Qué amable. Déjalo ahí en la mesa».
Al ratito que me dé hambre me lo como. Luego me hice la que iba a la cocina por un vaso de agua. No más para quitarme de sus miradas, que sentía como si me estuvieran taladrando. Cuando regresé, vi que Lupe, mi vecina, había cruzado la calle y estaba parada en la puerta, viendo con curiosidad qué hacían estas señoras tan elegantes en mi casa. Fue como si Dios me la hubiera mandado. Con disimulo, empujé la canasta del pan hacia ella y le dije: «Lupe, ándele, sírvase un panecito de los que trajeron los Castillo. Se ven muy ricos». Sofía frunció el ceño por un segundo. Se le vio el coraje en la cara, pero rápido volvió a poner su sonrisa de hipócrita y dijo: «Sí, doña Lupe, pruébelo, está recién hecho». Yo la miré tratando de esconder el escalofrío que me corría por la espalda. ¿Me estaba volviendo loca o ese mensaje era de verdad? ¿Y estas dos mujeres que tenía enfrente estaban escondiendo algo terrible? Para romper el silencio tan tenso que se sentía en el aire, pregunté en voz baja: «Oigan, ayer en el funeral no vi a la familia de la mamá de Mateo. Eran muy cercanos a él, casi como sus tíos». Sofía contestó de volada, con la voz cortante, sin poder ocultar su molestia: «Estaban ocupados». Un coraje rápido le pasó por los ojos, como si hubiera tocado un tema que no debía, una herida que quería mantener escondida. Doña Isabel se metió, con su voz suave pero filosa como navaja: «Ay, cada quien tiene sus cosas, Elena. El funeral ya pasó. No se preocupe por eso. Mejor piense en su futuro». Le dije que sí con la cabeza, pero por dentro las sospechas crecían como una nube negra de tormenta que se iba acercando cada vez más. Cuando se levantaron para irse, doña Isabel de repente me apretó la mano, tan fuerte que me dolió. Se me acercó y me susurró al oído para que solo yo la oyera: «Una viuda debería mantener la boca cerrada y no meterse en lo que no le importa. A veces la curiosidad es peligrosa». Sus palabras fueron como una puñalada, frías y amenazantes. Me quedé ahí parada, sin contestar, nomás viendo cómo sus figuras elegantes desaparecían detrás de la reja. La puerta se cerró y el cuarto volvió a quedar en silencio. Nomás quedaba el olor a pan dulce y a café, como un recuerdo de la farsa que acababa de pasar. Me senté en el sillón, con la mano en el pecho, sintiendo una tormenta que se empezaba a formar dentro de mí. Ya no eran solo sospechas. Ahora estaba segura. Algo muy oscuro se escondía detrás de la muerte de mi hijo. Cayó la noche y una tormenta de esas que dan miedo se soltó sobre Morelia. La lluvia golpeaba con fuerza el techo viejo de lámina, haciendo un ruido pesado, como si fuera mi corazón, rompiéndose en 1000 pedazos. El techo tenía goteras y el agua caía con un sonido frío en una cubeta de plástico que puse en medio de la sala. Un sonido repetitivo y triste, como si estuviera contando cada segundo que pasaba en mi dolor. Me senté en el sillón viejo con la carta de Mateo apretada en la mano. La había encontrado esa tarde, escondida en un cajón con herramienta vieja en el cuartito de atrás, donde él guardaba sus cosas. Sus palabras chuecas, escritas a la carrera, estaban grabadas en mi corazón: «Mamá, si algo me pasa, busca a Javier. No solo me quieren fregar a mí, también van por ti». Esa frase me daba vueltas y vueltas en la cabeza. No me dejaba dejar de pensar en quiénes eran ellos y por qué. Mateo, mi niño, tuvo que escribir palabras tan desesperadas. Abracé la carta contra mi pecho, sintiendo que abrazaba al mismo Mateo. Pero el dolor nomás se hacía más hondo. Las dudas dentro de mí crecían como un fuego lento, que quema despacito pero que da mucho miedo. Afuera, los truenos retumbaban, haciendo que hasta los vidrios de la ventana vibraran. Me asusté y miré la cortina de lluvia, con el corazón inquieto. Todo parecía estar en mi contra. La lluvia, el viento y los secretos que todavía no podía entender. De repente, unos golpes insistentes sonaron en la puerta. «Toc, toc, toc». El sonido rompió el silencio, haciendo que mi corazón se acelerara. ¿Quién podía ser a estas horas y con este aguacero? Asustada, agarré el palo de la escoba que estaba en una esquina, con la mano temblorosa. Los golpes se hicieron más fuertes, mezclándose con los ladridos bravos de los perros de la calle. Caminé despacito hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando sobre lodo.
No sabía a qué le tenía más miedo, a un extraño o a la verdad que estaba tratando de encontrar. Temblando abrí un poquito la puerta. Apenas una rendija. La luz débil de la lámpara del patio se metió. Frente a mí estaba Javier, empapado de pies a cabeza, con un abrigo viejo, el pelo pegado a la frente y los ojos rojos como si acabara de llorar. Me quedé helada. El palo de la escoba se me cayó de las manos y golpeó el suelo con un ruido seco. «Javier», te susurré con la voz quebrada, sin poder creer lo que estaba viendo. Sin pensarlo más, abrí la puerta de golpe y corrí a abrazarlo. El agua de su ropa me empapó. Estaba fría, pero no me importó. Abracé a Javier con todas mis fuerzas, como si estuviera abrazando un pedazo del pasado, un pedazo de Mateo. Los dos nos soltamos a llorar ahí mismo, en el umbral de la puerta. Nuestras lágrimas se mezclaron con la lluvia. «¡Mamá!». La voz de Javier era un murmullo tembloroso. «Ya volví». Lo hice pasar. Agarré rápido una toalla seca de atrás de la puerta y le sequé el pelo y los hombros. Mis manos seguían temblando, no por el frío, sino por una mezcla de alegría y de dolor. Javier, el hijo que la vida me dio, al que había querido como si fuera mío, ahora estaba frente a mí, después de tantos años de no verlo. Puse la jarra con té de canela caliente sobre la mesa. El olor a dulce se esparció por el aire, pero no pudo calmar la tormenta que traía por dentro. Nos sentamos uno frente al otro. La luz amarilla de la lámpara le alumbraba la cara a Javier. Ya se veía más hombre, pero sus ojos todavía tenían la dulzura del niño de antes. Quería preguntarle tantas cosas, saber por qué había vuelto justo ahora, pero me quedé callada, esperando que él hablara primero. Javier respiró hondo. Me miró directo a los ojos y dijo con voz seria: «Mamá, fui yo quien le mandó los mensajes. No fue Mateo». Sus palabras fueron como una puñalada que me dejó sin aire. Lo miré fijo, sin poder decir nada. Esos mensajes, esas letras que me habían llenado de esperanza y de pánico, eran de Javier. Quise preguntar, gritar, pero sentía la garganta cerrada, como si las palabras no quisieran salir. Javier sacó su celular, prendió la pantalla y me enseñó una serie de mensajes que se había mandado con Mateo. Eran palabras cortas, pero se sentía la angustia en cada una. Luego puso un video diciendo en voz baja: «Mire esto. Mateo me lo mandó unos días antes de que...». La pantalla se iluminó y apareció la cara de Mateo, bien flaco, con los ojos llenos de preocupación. Estaba sentado en la oficinita de su taller. Se reconocía por los calendarios de refacciones en la pared. La luz de un foco le alumbraba la cara ojerosa. La voz de Mateo se oía ronca, como si estuviera aguantando el miedo. «Javier, me están obligando a firmar un seguro de vida, a escribir un testamento a nombre de ella. Ahora también quieren obligar a mamá a firmar unos papeles. Si algo me pasa, hermano, vuelve y protege a mi mamá, por favor». Me tapé la cara con las manos. Las lágrimas empezaron a salir, cayendo en silencio. Mateo, mi hijo, sabía que estaba en peligro. Trató de protegerme hasta el final, incluso al borde de la muerte. Miré la pantalla, la cara de mi hijo, y sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Javier me agarró la mano con fuerza. Su mano estaba calientita, pero su voz era firme. «Mateo confió en mí, mamá, y no la voy a dejar sola. Se lo prometí». Levanté la vista, miré a los ojos a Javier, y vi en ellos una decisión que nunca antes le había visto. Ya no era el niño flaquito que había recogido de la iglesia. Ahora era un hombre, con el amor y la responsabilidad por su familia, aunque no lleváramos la misma sangre. Le dije que sí con la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo, pero adentro de mí, una lucecita de esperanza empezó a prenderse. Javier había vuelto y ya no estaba sola. A la mañana siguiente salimos de casa. Todavía lloviznaba. Javier me compró una guacamaya en un puesto de la esquina. «Coma algo, mamá. Tiene que guardar fuerzas», me dijo. No tenía hambre, pero me la comí para darle gusto. Nuestro primer destino fue la sucursal de Banamex en la avenida Madero. Era un edificio grande, frío. Una muchacha joven nos atendió. Me reconoció. «Doña Elena, lamento mucho lo de su hijo Mateo». Le agradecí y Javier fue directo al grano. «Necesitamos revisar los registros de su cuenta, los retiros recientes». La muchacha nos llevó a una oficinita. En la computadora aparecieron las cifras, frías y crueles. 50.000 pesos, luego 100.000.
retirados una y otra vez. Cantidades que Mateo jamás hubiera gastado así como así. Cada vez que venía, nos dijo la empleada en voz baja, lo acompañaba un señor mayor, de traje. Creo que era su suegro, don Arturo Castillo. ¡Se me fue el aire! Don Arturo. Javier le tomó una foto a la pantalla. Luego, la muchacha nos dio una copia del contrato de un seguro de vida por una cantidad enorme de dinero. La beneficiaria, Sofía Castillo. No más ella. A mi hijo lo orillaron a esto, dije con la voz ahogada. Antes de irnos, la empleada nos dio otros recibos. La firma en estos se ve muy rara, temblorosa. Creo que lo obligaron. Cada papel era una prueba más del infierno que mi hijo había vivido en silencio. De ahí nos fuimos al taller. El veloz estaba cerrado, con un candado grande en la reja. El olor a aceite y a metal frío todavía andaba en el aire. Brincamos la barda de atrás. Adentro, todo estaba como Mateo lo había dejado, pero cubierto de polvo. En el fondo, estaba el elevador hidráulico, con un coche viejo encima, y debajo, una mancha oscura en el concreto que me revolvió el estómago. Javier revisó el mecanismo del elevador. «Esto no falló, mamá», dijo con los dientes apretados. «Cortaron la manguera principal a propósito. Esto no fue un accidente». Un velador, un señor ya grande llamado don Nacho, que vivía en un cuartito al lado del taller, se nos acercó asustado. «Usted es la mamá de Mateo, ¿verdad? Lo siento mucho. Era un buen muchacho». Le preguntamos si había visto algo raro el día del accidente. El señor miró a todos lados como con miedo. Ese día, a la hora de la comida, todos se habían ido. Nos dijo en voz baja. Vi a Mateo entrar con su suegro, don Arturo. Discutieron fuerte, oí gritos, y al poco rato se oyó el golpe. Corrí, pero ya era tarde. El señor Castillo ya se había ido. Sentí que me ahogaba. Don Arturo, otra vez él. Le preguntamos si había cámaras. Adentro no, pero en la entrada hay una. Grabó cuando entraron y cuando el señor se fue solo, muy apurado. Don Nacho nos dio una memoria USB. Saqué una copia. Sabía que esto no estaba bien. Vimos el video ahí mismo. La imagen borrosa mostraba a Mateo y a don Arturo entrando juntos. Minutos después, se veía a don Arturo salir solo, corriendo hacia su coche. Era la prueba que nos faltaba. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, alguien tocó a la puerta. Era una muchacha joven, asustada, empapada. «Soy Clara, la empleada de los Castillo», dijo temblando. Los oí hablar. «Tengo que enseñarles algo». Sacó su celular y le dio play a una grabación. La voz chillona de Sofía llenó mi salita. «Se te pasó la mano, papá. Si no lo hubieras matado, habríamos tenido tiempo de obligar a la vieja a firmar los papeles del taller». La voz de don Arturo respondió. «Amenazó con ir a la policía. No me dejó otra opción». El mundo se me vino abajo. No solo lo habían matado, lo habían planeado todo. Clara, la muchacha, nos dijo que estaba dispuesta a testificar. Al día siguiente, con la carta de Mateo, los videos, los recibos del banco y la grabación de Clara, fuimos a la delegación. Le entregamos todo al oficial. «A mi hijo lo mataron», le dije. «Por favor, ayúdenos». La policía arrestó a Sofía, a don Arturo y a doña Isabel esa misma tarde. El juicio fue rápido. Con todas las pruebas, no tuvieron escapatoria. El testimonio de Clara fue clave. Los declararon culpables de homicidio y fraude. Les dieron la sentencia máxima. La justicia para Mateo por fin había llegado, pero mi corazón seguía roto. Unos meses después decidí irme de Morelia con Javier. La casita, el taller, cada calle me recordaban a Mateo. Antes de irme fui al panteón. Dejé un ramo de cempasúchil en su tumba. «Adiós, hijo. Te llevaré conmigo siempre», le susurré. En el avión Javier me tomó la mano. «De ahora en adelante yo la cuido, mamá». Le sonreí entre lágrimas. Vi las nubes por la ventanilla y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. «La sangre no siempre te hace familia», pensé. «La verdadera familia es la que se queda a tu lado cuando todo se derrumba». Mi historia se cerraba con un dolor que nunca iba a desaparecer, pero también abría una nueva puerta, una donde el amor y la esperanza todavía existían. «Gracias, Mateo», susurré. «Seguiré viviendo por ti». La historia que acabas de escuchar
ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto si tú estuvieras en mi lugar. ¿Qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores.